Y bueno amigos, espero que se encuentren bastante bien. Estamos listos para la realización de un nuevo video en el que vamos a analizar varias situaciones. Desde David Sánchez haciendo un pequeño ridiculito. Mira que David Sánchez, a mí al principio es que me parecía un poco un personaje ciertamente un poco lamentable. Pero empezándolo a conocer un poquito más con el tema del testarazo y todo de la cosa, me ha parecido un tipo bastante interesante y bastante chévere, la verdad. Pese a su antimadridismo, reconocido que para mí es un punto a favor de todo el que es antimadridista, pero que a veces, pues, con cosas interesantes para aportar, ¿no? Pero como no está exento del ridiculismo que es pertenecer a una entidad como el Fútbol Club Barcelona, pues de vez en cuando tiene sus patinazos y creo que el día de hoy va a ser uno de esos patinazos, ¿no? Les voy a pedir lo de siempre y es que me acompañen hasta el final de este video para que se rían conmigo, para reírnos juntos de algunas cositas de estos señores. También vamos a ver algo de María Trizac, que es esta periodista que tiene un programa de radio, que colabora frecuentemente en El Chiringuito y que, bueno, tiene opiniones muy interesantes y me gustaría arrancar con ella para no enredar mucho más esta introducción. Esto me pareció brillante, cracks. Y la gente que nos esté viendo en el chat, que también lo sabe. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir fulanito es el nuevo Leo Messi? Porque en el Barça tienen esa urgencia y eso es un error. El Barça ha vivido permanentemente desde que se ha ido Leo Messi buscando un nuevo Leo Messi y desde que se fue Guardiola buscando un nuevo Guardiola. Y por eso cometieron el error que cometieron con Xavi Hernández. Porque Guardiola solamente hay uno y Leo Messi solamente va a haber uno. Y Lamine, pues lo mismo supera a Leo Messi, que tiene muy buena pinta desde luego. Pero es un error subir una foto desde el club diciendo, no voy a decir a quién me recuerda. ¿Por qué te recuerda? Porque tenéis esa urgencia, porque es la forma que tienen de tapar sus problemas. Es que es absolutamente maravilloso y mira que yo creo que nosotros los madridistas deberíamos dejarlos que esto les fluya. Es decir, no meternos ahí, dejarlos que hagan sus cosas, decir, bueno, sí, está bien, que hagan y digan lo que quieran realmente, porque Lamine Yamal tiene un futuro prometedor y yo no voy a venir aquí a desearle una mala carrera, ni que se lesione, ni mucho menos, ni que le pase lo de Ansu Fati, por poner un ejemplo, cosa que seguramente y sin dudarlo ellos harían con el tema Vinicius, pero sí porque les digo, seguramente esta presión añadida al chico no le haría nada bien. Y bueno, no está mal decir y reconocer que si al Barça, a Lamine no le va la cosa bien, probablemente al Barça tampoco, y al fin y al cabo es lo que nosotros queremos, ¿no? Así que hay que dejarlos tranquilos, pero es una realidad la necesidad que tiene esta gente. Parece que estuvieran desesperados por conseguir el tal nuevo Messi, el tal Guardiola. Es maravilloso el discurso de esta mujer que muy pocas veces le he escuchado patinar, para no decir nunca. No lo recuerdo ahora mismo, pero creo que nunca le he escuchado decir alguna barbaridad, algún patinazo, ¿no? Vamos a ver ahora esto de Lamine Yamal a través de José Álvarez. Lamine está cabreado y su entorno también. Lo dijimos aquí, Josep, lo dijimos un día. Yo estaba en... Me parece que está con motivos, que tiene motivos para estar enfadado. No, yo lo dije ayer y lo reitero. Siente el entorno que se le falta respeto. Exacto, sí, o que se le recuerda una faceta negativa. Correcto. Es que yo creo que un contador, y para mí me parece el mejor jugador del mundo, es simplemente un recuerdo que se ha hecho con Vinicius, lo mismo. Sí. Lo que pasa es que marcó 2 semanas antes y que justamente desde el chiringuito de las redes se cuida a Lamine mucho como gran jugador que es y como jugador de 17 años que ya es una estrella. Entonces yo puedo entender que moleste, pero yo diría, oye, me pica para bien, voy a marcarlo y les hago un guiño, pero de risa, de gracia para tal. Pero yo sé que están molestos. Yo sé que tanto él como su entorno también están... Yo no lo entiendo porque justamente aquí lo cuidamos mucho. Bueno, ¿qué quieren que les diga, muchachos? Es increíble que no se pueda prácticamente decir absolutamente nada de un tipo como Lamine Yamal, y el entorno en el que se está criando este chico es para mí demasiado peligroso. Primero, esa comparación con Messi, que a mí además me parece absurda porque creo que es montarle una mochila innecesaria y excesivamente pesada. Y en segunda instancia, ese nivel de marketing que yo creo que incluso podría llegar a superar a Messi, de que no se le puede tocar, no se le puede decir nada. Incluso podría decirles que podría llegar, valga la redundancia, mucho más alto, mucho más elevado al tratarse de un futbolista español. Me parece llamativo, cuanto menos llamativo, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir avanzando. Ahí les dejo para que opinen sobre estos 2 primeros temas, de alguna manera englobando a Lamine Yamal, quien ya parece un chico bastante subidito, ¿no? Realmente es un futbolista que puede marcar una época, no tengo ninguna duda, pero creo que se está generando una forma de sobreprotección en torno a él que es cuanto menos peligrosa y llamativo, ¿no? Pero es mi opinión. Ya lo iremos viendo, pero es llamativo que no acepte las críticas
que para mí son bastante normales. Y mira que habla lo de Vinicius, que me parece por lo menos interesante también, porque es algo que le pasó efectivamente a Vinicius. Vamos a ver esto del Kun Agüero, que esto decía Agüero en la previa Atlético de Madrid, Real Madrid, Atlético de Madrid en la Champions. Yo con el Madrid siempre dije. Esto decía el Kun Agüero previo al partido del Atlético contra el Real Madrid. Al Madrid es el único equipo que hay que respetar. O al Madrid nunca podés decir que le vas a ganar tranquilamente, por decirlo así. Históricamente el Real Madrid es uno de los equipos más fuertes en Champions y en la historia y en el mundo, por algo tiene tantos títulos. Hay que tener un poco de respeto. Lo único que, bueno, básicamente puedo añadirle a esto porque, bueno, que lo diga un tipo como el Kun Agüero, que también pasó con el penalti de Julián Álvarez, que tiene un pasado como del Manchester City, que es probablemente el máximo rival a nivel europeo del Madrid ahora, pese a la mala temporada que hizo que está haciendo que tenga el pasado de azulgrana que tuvo Agüero, que haya jugado en el Atlético de Madrid y que se exprese de esta manera. Lo único que me queda por añadir es que tenga cuidado Agüero, porque hay una probabilidad elevadísima de que su placa, la que tiene en el Metropolitano, pueda sufrir algún tipo de daños. Recordemos que no es la primera vez, o no sería la primera vez, en la que pasan cosas interesantes, por llamarlo de alguna manera, cuando algún futbolista de alguna u otra manera añade alguna opinión que va relacionada con el Real Madrid y a cierta gente pues no le acaba de gustar, como en este caso lo del Kun Agüero. Muy interesante, y de verdad que lo diga una persona como esto, que el único equipo que hay que tenerle miedo es al Madrid, es para tenerlo en cuenta, para reflexionar. Seguramente que a estos señores les hará reflexionar en líneas generales, aunque el Atlético le tiene un poquito de miedito al Barça, creería yo, o sencillamente lo hacen por colaborarles, no lo sé. Cerramos con lo de David Sánchez. Imagínense con quién se juntó, con el genio e incomprendido David Bernabéu Reverter. Yo este año es el primer año en mi vida, David, que no me importaría una final con el Madrid. O sea, otros años, incluso en los años de Messi. Sí, sí, no. Yo la compraba con Messi con 23, 24, 25 años. Ya lo sabes. También, pero yo sobre todo porque es evidente que ni tú ni yo, seguramente nuestros hijos tampoco, van a ver con el mismo número de Champions a Madrid y al Barça, ¿no? Estamos de acuerdo, imposible, no va a pasar. Antes se creará la Superliga antes de que se dé eso. Digo, pero si tú le ganas una final al Real Madrid, hombre, no desaparecen las 15 del Madrid, evidentemente, pero se las puedes estar restregando toda la vida. La mitad, que son las que más o menos han robado, sí. Bueno, chicos, ahí está lo que les decía. Una cosa, ellos dicen que no les importa, que les importa el estilo, que las 5 que han ganado valen más que las 15 porque han sido brillantes, han sido especiales, que no sé qué. Pero cada vez que lo escuchas en debates, sobre todo cada vez que seguramente cada año hay una posibilidad de que se enfrenten en una final Barça y Real Madrid, que yo creo que este año se puede dar perfectamente. Ellos hablan que si nos ganan una final vamos a borrar el recuerdo de las 15 Champions. Entonces, si no les interesara realmente cuál es el afán por intentarnos ver que no, que sí, que realmente pasa esto y pasa lo otro, y encima sale el David Bernabéu decir que borrarías la mitad, que es básicamente las que el Madrid ha robado. Es que yo no sé, de verdad, estos son unos señores que de alguna manera me imagino que serán unos genios. Los verán como unos genios, aunque repito, David Sánchez a mí no me cae mal. De lo contrario, creo que es un tipo bastante interesante y bastante chistoso. Utiliza su antimadridismo para hacernos reír, que yo creo que ya es algo bastante interesante, ¿no? Lo que sí me gustaría saber es sus interesantes opiniones allá en los comentarios. Y lo de siempre, déjame tu like, suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video y chao.